Bob Esponja fue una pesadilla. Esta caricatura es uno de los mayores fracasos, si no el mayor, que se le ha atribuido a Nickelodeon, hasta tal punto que mencionar su nombre se ha convertido en una palabra tabú en el estudio. Es inevitable que alguien hable mal de Bob Esponja, de forma más dura de lo que cabría esperar, incluso si solo bromeas o aludes a su existencia allí. Esto no se debe a un desarrollo caótico, a la falta de financiación o simplemente a que fuera un programa horrible desde su concepción. Se debe a su creador y propietario, Armond Rafael Ramsey. Desde el principio, esta serie se basó en cómo Armond vivió su vida a finales de la adolescencia, salpicada con fragmentos de los conocimientos que adquirió en su especialización en biología marina. Según el guión de presentación, quería crear una historia que inspirara a otros artistas y escritores a hablar de sus vidas, a elegir partes que les parecieran divertidas o entretenidas, para familiarizarse con su público. Los personajes de Armond eran algo así. Bob Esponja era, por supuesto, una representación de su yo más maduro. Patricio se basaba en un amigo suyo discapacitado que siempre necesitaba otra voz para expresarse. Arenita recuerda a una antigua novia sureña que tenía y que era demasiado empalagosa. Calamardo le daba los consejos más directos y sin rodeos, y Eugenio Cangrejo representaba la codicia corporativa. Bob Esponja también tenía un caracol de apoyo emocional llamado Gary, pero este no desempeña un papel muy importante. Para él, Eugenio es un personaje muy importante, solo por detrás del protagonista, en parte debido al odio y el rencor reprimidos que siente hacia las cadenas de restaurantes, los supermercados, etc. En palabras de Ramsey, odiaba ser un mero número que se puede arrancar como un ticket y tirar a la basura cuando ya no se le considera útil. En una entrevista, bromeó diciendo: "Si quieres arrebatarme mi creación, primero tendrás que arrancármela de las manos". Para gran satisfacción de Armond, y tras mostrar un comportamiento polémico en una escuela de arte tras unas cuantas clases en la universidad, finalmente consiguió una oportunidad en Nickelodeon, pero no sin antes trabajar en otros programas como dibujante de storyboards. Presentó un guión, una presentación de diapositivas con sus personajes animados mediante un flipbook y, por último, pero no menos importante, un prototipo hecho a mano del diseño de Bob Esponja. Hecho con lápices rotos, una esponja de limpieza y diversos materiales de construcción escolares. Se trataba del diseño inicial que había creado en la parte de atrás de su aula hacía décadas. Sin embargo, la directora ejecutiva de la empresa se enamoró de la idea. Una mujer llamada Lilith Brown. Lilith y Armond estaban más unidos que nunca. Ella siempre se pasaba por su despacho para ver cómo iba el trabajo y, aunque era un poco insistente, a Armond no parecía importarle en absoluto, siempre y cuando tuviera a alguien que reconociera su talento. Garabateaba día tras día, storyboard tras storyboard, línea a línea, y pronto terminó 5 episodios de las primeras temporadas de la serie. El episodio piloto se emitiría el 1 de mayo de 2007. Aunque no parecía estar muy bien escrito y la acogida del público de Nick fue en su mayoría ambigua, a Armond no parecía importarle. Todo iba bien. Su salud mental se estaba pasando un poco de la raya al esbozar más ideas de la noche a la mañana, pero, hasta el momento, no se había topado con demasiados obstáculos. Con el tiempo, Lilith se volvió cada vez más insistente. Antes de continuar, es importante mencionar que estos amigos de Armond nunca lo consideraron la persona más agradable con la que estar. No tenía mucha disciplina, se rebelaba contra la autoridad y, por supuesto, su ego era desmesurado desde el principio. Edward Park, su doble para el papel de Calamardo, afirmó: "Siempre acudía a mí cada vez que algo, por pequeño que fuera, salía mal en su vida. Era insoportable. Yo estaba en lo mío y de repente me llamaba histérico, suplicándome que le dijera por qué se le olvidaban las cosas o por qué era un fracasado sin dar más detalles. Si me preguntas, lo tenía todo a su favor durante un tiempo. Algunos tropiezos y rasguños, claro, pero nunca entendí qué lo hacía tan infeliz. Al día siguiente, iba a la universidad y enseguida lo veía enseñando sus obras a sus amigos, riéndose y pasándoselo bien. Por supuesto, un par de chicos sin amigos se derretían ante él, y al instante se sentía superior a todos los demás. Se repetía el ciclo y volvía a llorar.
Al final, decidió que ya no necesitaba críticas. Que Dios le ayude, porque yo desde luego que no puedo. Edward parecía ser la única persona que se atrevía a hablar de él. La persona en la que se había inspirado para crear a Patricio había fallecido a causa de un traumatismo cerebral, su ex se negaba a hacer comentarios sobre él y Eugenio no tenía realmente ninguna influencia humana. Ed concluyó su diatriba mencionando que Armand no intentaba ser feliz tanto como lo mostraba su personaje en la serie. Siguieron meses de discusiones. Lilith le presionaba sin cesar para que trabajara, hora tras hora. Sus ideas para los 3 primeros episodios se emitieron, las otras 2 no. Se mató a trabajar en más guiones, pasando noches en vela solo para idear algo lo suficientemente visceral y serio como para que lo entendiera un público joven sin entrar en territorio adulto, hasta que un día volvió al estudio y se encontró todos y cada uno de los guiones que había escrito en la papelera de la cafetería. Como era de esperar, esto lo enfureció, y se puso a dar vueltas por el estudio buscando a Lilith. Lo que lo enojó aún más fue el hecho de que ese era el día en que se estrenarían 2 episodios más, y de sus 3 primeros guiones, el del segundo episodio conservaba la mayoría de las ideas intactas, aunque con algunos cambios muy leves en los diálogos, mientras que el del tercer episodio había sido completamente censurado. Era muy diferente de los 2 primeros episodios, casi como si Bob Esponja hubiera sido flanderizado en el menor tiempo posible. En lugar de poner cara de felicidad mientras tenía sus propios problemas por dentro, simplemente estaba feliz. Tan feliz que resultaba molesto. Eugenio se había convertido en un simple tipo al que le gusta el dinero sin motivo aparente, Calamardo estaba siempre enfadado, Arenita era el típico estereotipo sureño con el karate como pasatiempo, por alguna razón, Patricio era un idiota balbuceante de los de siempre, y parece que ahora Eugenio tenía un rival. Un personaje que Armand nunca había introducido ni ideado. Al parecer, Lilith no solo le dijo a los guionistas que cambiaran la premisa de la serie sin su conocimiento, mintiendo sobre haber dado su consentimiento, sino que estos empleados no tenían ni idea de que, mirando atrás, Sheldon, el nuevo rival de Eugenio en la serie, estaba basado en él. Las discusiones que Sheldon y su esposa computadora compartían tenían demasiadas similitudes con las cosas que él y Lilith se decían el uno al otro. De nuevo, sanitizado. Lo peor, a su modo de ver, era que esta nueva versión de su concepto fue un éxito rotundo. El público se lo tragó, cada vez más niños lo veían, menos adultos sintonizaban el canal. Para Nick, fue su nueva revelación. Por mucho que Armand quisiera dejarlo, no podía. Todavía no. Con la actitud y las ideas que Lilith tenía bajo la manga, podría robarle su propiedad intelectual o, peor aún, conseguir que lo pusieran en la lista negra de toda la industria de la animación. Así que siguió trabajando, y trabajando, y trabajando hasta el agotamiento noche tras noche. Era evidente que detrás de su sonrisa pintada se escondía un odio enconado y reprimido. Se afeitaba menos, y el amor que una vez sintió por su creación comenzó a desvanecerse lentamente. Lilith parecía neutral, mostrando menos desprecio por su marido. Hasta el 4 de julio de 2008. Un año después. Durante meses, Armand llevó en secreto un blog llamado Nick Basura. Tal y como indicaba el eslogan del sitio, se trataba de una cuenta en la que una mente cansada de lidiar con mierdas desahogaba sus frustraciones, y de un diario en el que se detallaba el trabajo desde la perspectiva de un artista que trabajaba para Nick. Cada entrada incluía tiras cómicas provocadoras y sarcásticas con toques de humor negro. Nadie de los que lo seguían antes del descubrimiento sabía al principio que se trataba de un personaje de Armand. A diferencia de su estilo habitual, alegre y desenfadado, el trazo era áspero, afilado y punzante, similar al de una novela de Ionen Vázquez. Y, por supuesto, el protagonista de estas tiras cómicas era el propio Armand, representado como Bob Esponja con una camisa desabrochada y sin corbata, y con barba de 3 días. Se publicaban al menos 3, a veces 4 cómics a la semana. Por poner algunos ejemplos. Esponja odia los medios. Es medianoche. La televisión de Bob Esponja empieza a cambiar de canal sin parar, y la gente de la pantalla rompe la cuarta pared, suplicándole que acepte el estado en el que se encuentra ahora su programa.
Esto llega hasta el punto en que toma a Gary y lo lanza contra la pantalla. Gary yace en el suelo, gimiendo con su caparazón hecho añicos. Tras un momento de jadeos y resoplidos, Bob Esponja se calma de inmediato, bromeando sobre cómo la tele te pudre el cerebro antes de quedarse dormido. La guarida de los ladrones. Los actores que interpretan a Funman y Chumboy, dos personajes de otra serie de Nick de gran éxito, están firmando autógrafos en el restaurante de Eugenio. Bob Esponja se abalanza sobre ellos, furioso, convencido de que intentan adueñarse del público con su genericidad. El actor que interpreta a Funman comenta que él, al menos, es relevante, lo que lleva a Bob Esponja a volcar mesas y echar espuma por la boca. Una vez que todos los clientes son expulsados del local, incluidos los dos actores, Eugenio lo despide en el acto. Bob Esponja mira al espectador con una amplia y rabiosa sonrisa, y susurra: "Gracias a Dios por el status quo". La hipocresía está de moda. Bob Esponja comenta al lector sobre la hipocresía corporativa, mientras los personajes de Nicktoons lo ilustran en segundo plano. Una de las comparaciones es la de Norbert y de Het, de Castores Cascarrabias, a quienes les amordazan la boca con barras de jabón por decir la palabra estúpido. Mientras tanto, a Cat-Dog se le permitió mostrar a Cat saliendo a rastras de la boca de Dog, con la carne del revés. Un hombre fuera de plano gritó "corten", y los dos chillaron de agonía. Pero hay un cómic que destaca sobre el resto, uno que provocó un desastre en el lugar de trabajo. Un cómic titulado Su centésima noche en vela. A diferencia de los demás, que eran bastante más cortos, este cómic tenía 28 viñetas y no había resumen en la descripción. Solo esto. Echa un vistazo a la página web a las 6 de la mañana del lunes para llevarte una sorpresa. El cómic comenzaba con Bob Esponja, o, en este caso, la autoinserción de Armond, sentado ante un escritorio, esbozando poco a poco bocetos conceptuales de sus personajes. El reloj de la pared marcaba las 5:55 de la mañana, y en la pared frente a él había un tablón de anuncios repleto de notas. Algunas de ellas hacían referencia a otros programas de Nick en los que había trabajado, en los que no había podido trabajar en todo un año, o a programas que fueron cancelados en favor de programas más rentables. Bob Esponja mira fijamente su dibujo, antes de arrancarse las esquinas de la cabeza y lanzarse a una larga diatriba sobre cómo ya no puede mirarse a sí mismo sin pensar en su relación con la esposa de Satanás. De cómo echa de menos hacer lo que mejor sabe hacer, y de que, si lo deja, todo lo que ha esperado con ilusión morirá. Fue entonces cuando una voz con acento sureño se hizo oír, sobresaltándolo. Vamos, chico Esponja. Tú eres mejor que eso. Bob Esponja baja la mirada y descubre que su dibujo de Arenita ha cobrado vida. Piénsalo, ella es especial para ti, ¿no? Ustedes dos están más unidos que la cuerda a las ramitas. Dile lo que sientes, y si no te escucha, ¿por qué no le haces una visita a ese Cartoon Network? Estoy seguro de que les encantarías. Arenita es interrumpida por Calamardo, con los brazos cruzados. Claro, porque decirle que estás dolido hará que lo entienda. Díselo a todos, no solo a ella. Forma un sindicato, haz que todos den su opinión sobre el asunto. Entonces tendrá que ceder. Arenita afirmó. Calamardo, esa es una idea horrible. ¿Pero crees que humillarte a sus pies va a hacerla cambiar de opinión? Por favor. ¿Crees que no lo hice durante los primeros años que pasé trabajando para ese tacaño? Estás sugiriendo que organice una revuelta. Sindicato, ardilla. Es lo mismo, maldita sea. Quita tú. Calamardo le dio un empujón. Casco de mi cara. Justo entonces, Patricio intervino con aire alegre, empeorando sin querer la situación. ¿Podrías, comprarle un helado? ¿No era ese el postre que tomaron en la boda? Cállate, Patricio. Chillaron Calamardo y Arenita, arrastrándolo a la pelea. Aquí es donde el dibujo empieza a empeorar poco a poco. En un instante, prácticamente todo el lienzo estaba enzarzado en una pelea. Los símbolos de palabrotas llenaban el fondo de la siguiente viñeta, con Bob Esponja sentado allí, castañeteando los dientes por la sobrecarga sensorial. En el papel, al margen del grupo, se encontraba Eugenio, apoyado en el borde del papel con una sonrisa.
Las palabras de todos los demás se ahogaron en ese momento, y solo se oía el crustáceo cretino. ¿Por qué no te quedas, chico? Te acostumbrarás al alboroto, Dios sabe que tus compañeros lo hicieron. ¿Quieres dinero? No. ¿Y el amor? ¿No es eso lo más importante de todo? Bob Esponja miró entonces a su izquierda, al centro exacto del papel. Un dibujo de sí mismo, pero, a diferencia de los demás, no hablaba, no se movía ni parpadeaba. Se mantenía de pie sin el más mínimo espasmo. La mirada de Bob Esponja se detiene en este autorretrato, mientras sus oídos se desabrochan al oír los gritos, tras perder de vista a Eugenio. De repente, estalló. Cállense la puta boca, cállense. Todos se callaron al instante. Bob Esponja, en un arranque de frustración, arrancó la parte derecha del papel en la que aparecía Eugenio y se la metió en la boca. Masticó el trozo de papel y lo escupió en la papelera que había junto a su escritorio. Bob Esponja bajó la cabeza, deteniéndose un momento a reflexionar. Tras echar un buen vistazo a los títulos universitarios plastificados que tenía en el cajón abierto y volver a mirar la foto enmarcada del director general de MIT que colgaba de la pared, murmuró. Voy a arruinarla. El cómic termina con él saliendo furioso de su habitación, con el reloj de pared marcando las 5:58. Pasa el fin de semana y dan las 6 en punto. Al abrir la página web de Nickelodeon, el fondo se sustituyó por un gráfico repetitivo con la frase echa un vistazo a los vídeos ahora. Y en la barra superior, donde los visitantes podían jugar y ver clips de los Nicktoons que les gustaban, el icono de Bob Esponja era el más brillante y de tonos más claros. No se podía ver ningún clip de Bob Esponja, ya que todos ellos habían sido sustituidos por un vídeo diferente. Está claro que Nick.com había sido hackeada por un tercero. Y después de que los trabajadores vieran ese vídeo, todos supieron exactamente a quién culpar. Los primeros 5 segundos mostraban un dibujo que parecía haber sido digitalizado desde una fotocopiadora. Una ilustración tosca de Bob Esponja, con monedas metidas en las encías y las cuencas de los ojos, sangrando, luchando por ponerse de pie. Los agujeros de su cuerpo estaban tapados con fajos de billetes, y encima se leía un eslogan escrito con una letra desordenada. Carta de amor de Armond. Transición a una toma del escritorio de Armond. Un bloc de dibujo caía delante de la cámara. Se trataba de un boceto similar a los que había dibujado en el cómic del viernes, salvo que llevaba una fecha en la esquina inferior derecha, lo que daba a entender que lo había dibujado mucho antes de que existiera Nick Basura. Su dedo se asomaba a la imagen. El primer personaje al que señaló fue Arenita. Hablaba como si estuviera intentando no perder los estribos. Esta es Marisa. Siempre queriendo que haga lo correcto para mantener el vínculo entre ella y yo, pero fracasando al darse cuenta de que tengo que ignorarla todas las noches. Su charla sobre la oración tampoco me convenció. Me da escalofrío saber que no capta la indirecta, que soy todo lo contrario a lo que ella es. Luego señaló a Calamardo. Este es Warren. Me recuerda a un tipo de mi época universitaria, pero dejó de hablarme durante un tiempo. La única diferencia es que, aunque era un poco demasiado negativo, en realidad estaba de acuerdo con algunos de mis sentimientos. Es una pena que todas sus ideas sobre cómo vengarse de esta empresa fueran terribles. Pero antes me daba igual perder mi medio de vida. Ahora no. Luego, a Patricio. Este es Vernon. Dios, de alguna manera eras más estúpido que Warren, ahogando tus problemas en comida. Lo único que hacías era sentarte y comer, devorar sin parar, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, quedándote sin aliento cada vez que algo se ponía un poco difícil. Además, siempre fuiste un escritor de mierda. ¿Te acuerdas de Gran Perdedor Rosado, Vern? Me da la impresión de que estabas realmente desesperado porque te apreciaran, ¿no? Ojalá hubieras soltado tu puto sándwich por una vez. Luego, a Eugenio. Este es Lily. No se dijo nada más. Por último, señaló a Bob Esponja. Y este soy yo. Durante mucho tiempo, mi mano había estado pegada a una garra. Si tan solo intentaba apartarme, corría el riesgo de que me cortaran la mano. Pero, sinceramente, ahora estaría feliz de perder todo un brazo si pudiera. Desarrollé una adicción al alcohol cuando tenía 21 años. Estuve sobrio 6 años.
Uno de esos cómics lo dibujé cuando estaba completamente borracho. Perdí un pedazo de mi alma. Este personaje era todo lo que tenía, y ella me lo arrebató. Es la única persona entre miles de millones que consiguió romperme los dedos y dejarme sin nada más. Con una profunda inspiración, terminó su diatriba. Todo por los niños. Solo por el hecho de que mi programa sea para niños, y ahora solo para niños, me has demostrado que el arte está muerto. Gracias, Eugenio. Y como castigo, voy a matarlo aún más. Levanta el pulgar hacia la cámara mientras apartaba el blog de dibujo. La cámara tiembla y luego corta al interior de los archivos. Armand se acerca lentamente a un tablón de anuncios y hace un primer plano de todos los storyboards clavados en él. Al bajar la cámara hacia el suelo, se veía una caja con la etiqueta Bob Esponja, primer lote escrita con rotulador en la parte superior. Corte de nuevo al exterior del estudio. Armand se sentó bajo un cenador, frente a lo que parecía una hoguera. La misma caja estaba a su lado, abierta. Salimos fuera e hicimos una barbacoa. Para celebrar la misión del episodio piloto. ¿Te acuerdas? Dentro de la caja había carpetas que contenían más guiones gráficos, solo que eran de los primeros episodios de la serie. Los habían tirado descuidadamente a la hoguera, y aparece un soplete. Pero no sin antes mostrar a la cámara el primer storyboard de Bob Esponja que se hizo jamás. Los primeros fotogramas del episodio piloto. Sé lo especial que es esto para ti, Marisa. Es una pena que ya no pueda mirarlo sin que me den ganas de vomitar. Y lo arrojó al fuego. Por último, de su bolsillo, Armand sacó un pintalabios mate. El pintalabios de Lilith. No se mostró qué hizo con el cosmético antes de apagar la grabación. El mismo día en que hackearon la página web, Lilith se despertó y se encontró con que faltaban un montón de objetos en su casa, junto con una nota adhesiva en la encimera que le indicaba que fuera a visitar el estudio. Cuando llegó, no solo faltaban los guiones gráficos. Casi toda la habitación en la que Armand se sentaba a dar forma a esos conceptos también había sido vaciada. Solo quedaban su ordenador y una foto de boda destrozada. Afuera, bajo el pabellón, un empleado descubrió la palabra mentirosa escrita en una de las sillas, con cera roja y aceitosa. Y para empeorar las cosas 1000 veces más, esto ocurrió una noche en la que las cámaras de seguridad estaban averiadas y los técnicos las estaban reparando. Así que, en cierto modo, nadie pudo saber lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde. Lilith llamó a la policía, y se recogieron pruebas de la página web de Nick, pero, aparte de eso, Armand no dejó ningún rastro documental de su paradero. Ni siquiera peinar la mayor parte de Orlando en una persecución a escala municipal sirvió de nada a las autoridades. Era casi como si Armand hubiera huido de la ciudad por completo. A pesar de todo, Lilith se negó a abandonar el proyecto. Aunque Armand ya figuraba en una lista y estaba despertando interés en los canales de noticias en general, solo un empleado presentó su renuncia formal a la empresa. Algunos consideraban que esto seguía siendo su medio de vida, que tenían pocas opciones a las que recurrir, o que un programa tan exitoso necesitaba todo el apoyo posible para mantenerse a flote. Por lo tanto, la serie continuó un año más. La mercancía de Bob Esponja volaban de las estanterías, los juguetes se vendían como pan caliente y, a ojos de Lilith, la serie se fue convirtiendo poco a poco en un nombre muy conocido. De hecho, la popularidad se disparó tanto que la cadena anunció un futuro maratón para celebrar el éxito de la serie. El maratón definitivo de Bob Esponja, como lo llamaron. Este evento emitiría exclusivamente episodios de Bob Esponja, sin interrupción. Repeticiones, episodios nuevos, algunos de los cuales se terminaron a toda prisa con el fin de sacar un dinero rápido, y pequeños anuncios divertidos en los que el nuevo actor de voz de la esponja revelaba curiosidades que nunca se habían compartido con el público. El nuevo actor de voz se lo pasó en grande. Los guionistas gráficos y animadores, obviamente, no. Todo cambiaría cuando comenzara el evento. A lo largo del maratón, se produjeron 3 secuestros de señal, uno por día. A partir del 17 de julio de 2009. En la primera interrupción, se manipuló una retransmisión del papel.
Durante una escena en la que Calamardo se queja de haber cambiado todo lo que tiene y Patricio le interrumpe con un trozo de papel sin valor, la pantalla se congela, mientras el audio del episodio sigue sonando. Tras un rápido fundido a negro, aparecía una animación breve y apresurada. Calamardo y Patricio iban vestidos de boda, con los brazos a la espalda y visiblemente incómodos al estar tan cerca el uno del otro. Calamardo abre su boca manchada de pintalabios, a punto de hablar, pero Bob Esponja entra en el encuadre y rodea a los dos con los brazos, mirando al espectador con ojos relajados y cansados. Patricio deja caer el pequeño trozo de papel al suelo, sobresaltado, y vemos un primer plano de lo que pone. Medios de vida. Amor. Hambre. Bob Esponja mira a Patricio con una sonrisa burlona y le da la vuelta al papel. Hay otra nota en el reverso. Ahora tóquense los labios. Vean lo que se siente al estar unidos. Rompió el papel por la mitad, haciendo un gesto a Patricio para que abriera la boca. Patricio se comió lentamente la mitad del papel con lágrimas en los ojos, y obligó a Calamardo, que se resistía, a comerse la segunda parte. La interrupción termina con un mensaje de problemas técnicos en cuanto Bob Esponja agarra a ambos por la cabeza y los obliga a besarse. Probablemente te preguntes por qué tardaron tanto en cortar la señal para un vídeo tan corto. Esto se debe a que, independientemente de dónde procediera la interferencia, el culpable tuvo que haber utilizado un transmisor más potente que el que se usaba abajo en el estudio. Hubo que cambiar los transmisores uno por uno hasta que los ingenieros encontraron una señal capaz de anular la intrusión. Por supuesto, la noticia se extendió como la pólvora por los medios de comunicación, y la mayoría, como era de esperar, lo atribuyó a un accidente. Los fans en los foros estaban desconcertados y indignados. Multitud de padres enfadados llamaron al estudio. Se colapsaron las líneas. La gente quería respuestas, y rápido. Pero Lily quería seguir adelante. Esta vez, con mayor agudeza y más rapidez. Durante el resto de la noche, permaneció encerrada en su despacho. 18 de julio de 2009. Un segundo secuestro se apoderó de la señal. Durante la emisión de Trabajo Interno, un episodio en el que Sheldon viaja al cerebro de Bob Esponja intentando en vano encontrar la fórmula secreta de la cangreburger, la pantalla se queda en negro una vez más, para volver a mostrar a Bob Esponja, de pie junto a su parrilla. Se quedó con la boca abierta. Eugenio entra contoneándose en la cocina, a punto de regañar a Bob Esponja, pero se detiene al ver el estado en el que se encuentra. Se acerca lentamente a él, mientras se oye una frase reutilizada de un episodio anterior. Chico. Bob Esponja jadea y escupe montones y montones de centavos. Al caer de bruces y quedarse flácido, Eugenio, en lugar de mostrar cualquier tipo de preocupación, se emociona al ver el dinero que ha vomitado y se derrumba de rodillas. Recoge todo el dinero que sus dos ojos pueden ver. Justo entonces, uno de los orificios traseros de Bob Esponja, más grotescamente detallado y más ancho que el resto, comienza a burbujear y palpitar. Sheldon sale arrastrándose del agujero, cubierto de pequeños trozos de materia cerebral, sudor y fluidos mezclados. Mira lascivamente al cangrejo con su único ojo ardiente. Los mensajes escritos en un blog de notas aparecían en la pantalla a intervalos cortos y vertiginosos. El yo, señora Brown. Se supone que el yo no es así, señora Brown. Así es como me ves, señora Brown. Me estás haciendo daño, señora Brown. La segunda interrupción se corta cuando Eugenio grita ante la repugnante visión. Se rumorea que, al principio del episodio, se ve un clip de una fracción de segundo en el que Lilith aparece dormida en su oficina, con la cabeza apoyada en su chaqueta y la tela mojada por sus lágrimas, aunque esto no se ha demostrado. Poco después del segundo secuestro, Lily despidió a la mitad de los ingenieros de la planta baja por incompetencia y por no haber evitado que se produjera otro incidente, a pesar de que el motivo de esta intrusión es el mismo que el anterior. Una señal más potente invadió las ondas y fue detenida con otro cambio de transmisión. Se desconocía cómo podía haber otra señal potente en manos del delincuente, pero Lilith estaba perdiendo la cabeza tratando de manejarlo, amenazando con un despido masivo en la unidad de operaciones de la empresa si se colaba una emisión no autorizada más. 19 de julio de 2009.
El último secuestro de señal, y el más polémico hasta la fecha. Estaba prevista la emisión del día de San Valentín. Ese mismo día, los 3 ingenieros que quedaban en los estudios de Nickelodeon serían hallados inconscientes en la sala de control de producción, mientras que Lilith se encontraba en casa enferma, tanto mental como físicamente. En su desesperación, puso al mando a un guionista gráfico sin experiencia. Sufrieron traumatismos contusos a manos de un agresor que irrumpió en el lugar y, según se vio en las cámaras de seguridad, se trataba de un hombre con el uniforme de la empresa, gafas de sol y una bufanda cubriéndole la boca. Un agente de seguridad que observaba las imágenes intentó someterlo con una pistola eléctrica, pero también acabó inconsciente. Lo que sigue es lo que apareció en tantos televisores ese día. Y pensar que todo esto ocurrió por culpa de un dibujo animado. En el día de San Valentín, Bob Esponja quiere sorprender a su mejor amigo con un regalo enorme en la feria, pero se retrasa, así que tiene que improvisar, para gran disgusto de Patricio. Por tercera y última vez, durante una escena en la que Patricio persigue a un vendedor de algodón de azúcar, la pantalla se queda en negro. Comenzó a sonar una canción, con eco y demasiado familiar. Bound, de Ponderosa Twins Plus One. La canción de la boda de Armond y Lilith. Nos muestran una presentación de diapositivas de varias zonas del parque temático, empezando por la entrada. A lo largo de cada diapositiva, un rastro de pétalos de rosa conducía a otro lugar. Estos pétalos terminaban en una esquina dentro del túnel del amor. Corte a 2 escenas. Una de Bob Esponja, en bata y pantuflas, sentado en una silla de comedor y sosteniendo la cabeza cortada de una mujer. La mitad superior está completamente seccionada, claramente recortada de una fotografía. Él saca una cucharada de cerebro de su cabeza, y se nos muestra otra toma de él, con los ojos enrojecidos, chupando la cuchara hasta dejarla seca de cualquier residuo. La mujer era Lilith. Otra toma de Bob Esponja, ahora sentado en una gran mesa de comedor, rodeada de miembros desmembrados y desnudos. Brazos, torso, piernas, rodeados de velas e incienso. Al final de la mesa había una radio, aún sintonizada en el segundo 30. Bob Esponja, con la cabeza deforme y en forma de cuenco aún en una mano, habló. La voz somnolienta y cansada de Armond salió de su boca, con una sincronización labial muy mala. ¿Me compraste una feria? ¿Mía? Ah, mía, 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 muy mía, mía, mía. Muy bien, salgan todos ya. Esta es mi feria. No es la feria, Patricio. Escucha, ¿por qué no tomas esta moneda? ¡Cielos! ¡Una moneda! Siempre quise tener una. No es la moneda. ¿Eh? Bien, tómala y cómprate algodón de... ¿Algodón de azúcar? ¡No lo creo! ¡Algodón de azúcar! ¡Algodón de azúcar! Cantó en voz baja, al son de su canción. Pensé que te gustaba cuando descubrí tus tics, cariño. ¿Te has olvidado de nuestro viaje? Después de la boda? La cámara se desplaza hacia otra silla, más alejada del banquete. Allí se encontraba el caparazón destrozado y mudado de Eugenio, zumbando de moscas, con un rastro de sangre que conducía desde el interior hasta la mesa. Bob Esponja sonrió aún más, metiéndose otra cucharada en la boca antes de dejar caer el cubierto. Creo que ya he hurgado en tu mente el tiempo suficiente. Conozco todos tus secretos, todas las razones por las que lloras y ríes. Todos tus jodidos y horribles ataques. Sé de dónde provienen. Podría mostrarte más, pero tu pobre y pequeño corazón podría fallar. Créeme, quiero que vivas más tiempo. El personaje de Armond esbozó una sonrisa aún más amplia, y esta vez el movimiento de los labios coincidía perfectamente. Quiero que envejezcas. Poco después apareció la imagen de una nota.
escrita en letra cursiva. Ah, y por cierto, no he recibido ningún papel de divorcio. Lo que ocurrió a continuación selló el final definitivo de este programa. Vemos a Bob Esponja, ahora sentado en el dormitorio de su casa piña, con la cabeza podrida y destrozada de Lilith entre ambas manos. Le acaricia la mejilla con el pulgar, y se lanza a darle un beso, con la lengua. El secuestro de señal se interrumpe y no vemos más que una pantalla en negro durante los siguientes 4 minutos. Aparte de que muchos medios de comunicación cubrieron este incidente, más que antes del tercer secuestro de señal, Lilith se separó de la empresa y 1/3 de los empleados tuvo que ser recontratado. Sorprendentemente, nunca se declaró en quiebra ni dejó que la empresa se arruinara. En cambio, su rol fue transferido a la actriz de voz de Arenita, por sus sólidas habilidades de liderazgo en la producción. En cuanto a lo que le pasó a Lilith, nadie lo supo hasta mucho más tarde, cuando la empresa ya no estaba tan estancada. Nunca explicó de dónde procedían esas fotos suyas, las que fueron recortadas y superpuestas en el secuestro de San Valentín. Al menos, hasta que la policía la encontró muerta, con signos de lividez cadavérica, lo que indicaba que llevaba fallecida más de 8 horas. Por lo que hemos averiguado, sufrió una sobredosis de antidepresivos, y su nota de suicidio reveló que las fotos procedían del vídeo íntimo que ambos grabaron durante su primera luna de miel. Al parecer, de entre las muchas cosas robadas de su casa la noche del hackeo a Nick.com, esa se la llevó él. También mencionó que ya no podía soportar más el acoso. En el suelo había montones y montones de sobres y cartas de un remitente desconocido, todas escritas con diferentes caligrafías. Todas con el mismo mensaje. Un cambio de nombre, sin pasaporte, un largo viaje en coche, ¿dónde estoy? No lo mencioné antes porque había mucho de qué hablar, pero el nuevo actor de voz de Bob Esponja que hizo los anuncios de preguntas y respuestas, ese era yo. Por formalidad, mi nombre es Mika Park y trabajé como guionista. Sinceramente, aunque, mirándolo bien, ninguna de las dos partes parecía muy agradable, yo habría preferido a alguien codicioso y grosero antes que un espectáculo como el de Armond. No me importa lo que hiciera, lo mal que gestionara la empresa o lo insistente que fuera. No se merecía que su vida privada se expusiera en las pantallas para que todo el mundo la viera. Especialmente a la vista de los niños. Te garantizo que si le preguntaras a cualquiera que haya trabajado para la empresa, o que esté actualmente en ella, todos te dirían que no se merecía verse empujada a esto. Puede que no los conociera muy bien, pero después de 18 años completos, mi más sentido pésame a su familia. A pesar de todo esto, me alegro de que Nickelodeon siga yendo fuerte. Fanman y Chumboy pronto llegarán a su episodio número 200, se han hecho muchos amigos y recientemente me han ascendido como actor de voz de Lincoln en House of Nothings de Nick at Night. La vida va bien hasta ahora, y espero que siga así. Y Dios, va a ser aún mejor ahora que sé dónde está. Hace poco, me fui de vacaciones pagadas a México con mi mujer y, mientras echaba un vistazo por los pasillos en busca de algunos ingredientes tradicionales, vi a un hombre esperando en la cola de la caja. Parecía mayor, claro, pero tenía la misma complexión, los mismos rasgos, las gafas de sol, la polaina, la marca de nacimiento en el cuello, todo coincidía. Sé dónde vives, Armond. Corre.